Pero uno. Faltan 20 minutos para las 10 de la mañana. Seguimos en Combinación Clave. Estamos con Francisco Vidal, con don Tomás Hirsch y con usted, don Gonzalo Blumel. Estábamos hablando del tema de la Haya y yo me quedé un poco con la bala pasada, porque llevo un buen tiempo pensando si la estrategia chilena fue buena o fue mala en materia. Ayer se cansaron de decir que esto no era un tema comunicacional. Yo creo que las comunicaciones en el mundo de hoy son vitales. Y si el gobierno o el Estado chileno cree que esto no era un tema comunicacional, me parece que ese fue el primer error, ¿no? A ver, yo creo que en este caso, a diferencia del caso con Perú, yo creo que comunicacionalmente hubo una estrategia más activa. De hecho, la Cancillería le pidió a los expresidentes que se involucraran, que viajaran, que aportaran, digamos, a la internacionalización de la posición y los argumentos de Chile. Ahora, yo creo que es cierto que se requiere más. Yo creo que pasamos a un nivel en el cual se hace necesario ser más activo y tener más conciencia de que esta cuestión no son bolitas de dulce. En el fondo es bastante relevante lo que está en discusión y no es tan claro por dónde vaya a terminar todo esto. Entonces yo creo que en ese sentido hay que pasar, porque en el fondo hay que ser bien concreto. En los últimos 6 meses tuvimos al Papa, entre comillas, plegándose a la posición de Bolivia. Tuvimos al presidente de Ecuador en Chile plegándose a la posición de Bolivia, una cosa inédita, al expresidente de Uruguay y a varios más. Entonces yo creo que en el fondo hay que entender que esta cuestión hay que tomarla con el nivel de urgencia que requiere, porque si no, finalmente esto, lo que dices tú, la parte comunicacional te termina comiendo el fondo. O sea, sobre todo teniendo en cuenta que el demandado siempre es el villano, digamos. A priori, digamos, cuando empieza un juicio en cualquier ámbito, rico, el demandado es el villano. Y se parte con desventaja. Justo iba a hacer un alcance sobre esa distinción que acabas de hacer. Es con el país nuevo rico versus el pobre país postergado. Que la forma no termine comiéndose el fondo, dice. Y yo siempre supuse que la comunicación daba cuenta del fondo. Que lo que se comunicaba, la comunicación es un instrumento que le sirve a la expresión de convicciones, de una posición, justamente del fondo. No entiendo por qué se hace esa distinción. Probablemente lo comunicacional no funciona precisamente porque en el fondo hay una posición de Chile, una convicción respecto del tema. Eso es un poquito paralelo como el argumento del gobierno de que no es un problema político, sino que es un problema comunicacional. Cuando el fondo es político y de ahí surge todo lo demás. Yo creo, y lo dije antes del fallo, que fue un error la estrategia chilena, definitivamente. Creo que habría sido mucho más interesante decir, si Bolivia quiere dialogar, estamos en disposición de dialogar. Fíjate que lo que está planteando Bolivia, por una estrategia muy inteligente que han hecho, lo que están planteando en La Haya, oiga, Chile tiene la obligación de dialogar. No están diciendo Chile tiene que darnos soberanía o el Tratado de 1904, fueron muy inteligentes. Frente a eso, si Chile hubiera dicho, señores, nosotros estamos por el diálogo, hemos fijado la agenda de 13 puntos, aunque siempre dejábamos uno entre paréntesis, estamos por el diálogo, estamos por conversar, y si a usted le parece que eso no se ha hecho, vamos a La Haya y que La Haya lo discuta. Pero discutirle al tribunal de La Haya a mí me parece que fue un error desde todo punto de vista. En primer lugar, porque un tribunal casi por corporativismo profesional, no va a negar su se declara incompetente. Es muy difícil que el Tribunal de La Haya históricamente no se ha declarado incompetente. Ojo que en el 40% de las presentaciones de incompetencia se ha declarado incompetente. Sí, pero frente a un caso así era bastante difícil y hoy día lo reconocen el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Defensa de Chile, que la posibilidad de que se declarara incompetente era bastante baja. Entonces se sabía, creo que fue un error. Se gastó una fortuna y yo creo que sería muy interesante transparentar cuánto se gastó el gobierno en una estrategia errada. Y ahora, de todas maneras, va a tener que ir a La Haya. Yo creo que sería mucho más interesante, y hay una obcecación en el gobierno, sería mucho más interesante que dieran una señal muy clara de voluntad de diálogo. No significa que el gobierno esté por ser territorio. Aunque yo tenga una posición distinta, respeto mucho que haya una posición mayoritaria, por lo demás, que no es la mía. Todo me parece bien. Pero el diálogo, decir, mire, nada mejor que el diálogo. Y por otra parte, si el Papa, si los presidentes, si todos están planteando algo, es como mínimo para hacerse una autocrítica acá y decir, oiga, capaz que en algo no estamos apuntándole al asunto. Digo yo, una mínima reflexión autocrítica. A riesgo de equivocarme y ojalá que alguien me pueda corregir el dato. Creo que el gasto fue de $14 millones. Bueno, sería bueno que lo corroboren, lo decimos acá desde La Clave, sería muy bueno. Pero Tomás, ¿sabes cuál es el problema de tu argumento de fondo? Es que Bolivia no está pidiendo dialogar. Bolivia está pidiendo dialogar para tener acceso soberano. Y eso, ayer la Corte lo separa. Pero antes de lo que... Y esa es la buena noticia, digamos, del fallo ayer. Pero antes de eso,
Lo que Bolivia quería era, sentémonos en la Diálogo con mesa, expectativa. perfecto, pero para terminar en un acceso soberano. Y eso desde la posición de Chile, que está zanjado por el Tratado de 1904, obviamente es inaceptable. Ahora, esa posición boliviana, que seguramente la van a mantener a la hora de sentarse a la mesa, van a esperar que se cumplan sus expectativas. ¿Cómo se lleva a la realidad por parte de un país que es el demandado en este caso como el nuestro? Es que no hay alternativa que sincerar, po. Y la cosa no es de 2, sino que de 3. Perú. Es con Además, Perú. ¿No? sí. Entonces el diálogo que dice Tomás me parece válido, pero ya, por eso me puse en el peor de los casos para Chile, que al final se monten 4 años más y dije la Corte que siéntense a negociar. Sí, Lo que efectivamente, la ganamos obligación ayer existe. es que la Corte no va a decir salgan por, no sé, A diferencia comillas. del fallo anterior, no va a tener un triangulito que nos corte en Exactamente. alguna parte. Entonces, dialogar y sincerar. Y comunicacionalmente incorporar al tema a Perú. Y sin Perú de acuerdo no hay salida al mar para Bolivia. Y Francisco Vidal, canciller, ¿cómo incorpora a Perú? No, diciéndolo. Po. No, de acuerdo, diciéndolo, pero Perú va a esperar algo, me imagino que esperará algo a cambio de una u otra postura. No. De hecho, ya en los prensa hoy día peruana, ya hay sectores que en el marco de lo que pasó ayer están pidiendo el arbitraje de Estados Unidos para el triángulo ese picante de terreno. Y bueno, De mar. de tierra. Triángulo terrestre. No, una situación difícil, pero yo creo que lo mejor, incluso con la opinión pública chilena, es sincerar. Porque no nos afectaría en nada una entrega de soberanía, creo que son 5 o 6 kilómetros en la franja al norte de Arica. Nos resuelve un tema de por vida con Perú, que es precisamente el argumento contrario de Perú. Donde además creo que no hay un solo habitante en esos 5 o 6 kilómetros. Complejo, porque en el fondo lo decimos desde acá a 2000 y tantos kilómetros de distancia. Preguntémosle a los ariqueños a ver qué opinan. Po. No, Perdón, la pero el franja triángulo. norte no hay nada. Po. No, está además bien, el pero triángulo es al mismo, lado de la ciudad ¿cuánto de mide Arica? ese triángulo? Porque la gente se No, imagina. sí, es la nada Son misma. metros, ¿ah? Son metros. Claro. Son metros. ¿Sabes lo que pasa? Que por eso que no son buenas estas declaraciones, y las volví a escuchar ayer. No hemos entregado 1 centímetro de territorio. No entregaremos 1 milímetro, no sé qué. No son buenas esas declaraciones. Y que además empiezan a rayar en un nacionalismo que no le hace bien a nadie. Es una cuestión extrema. Después te salen grupos ultras que no lo dicen, sino que además agarran un palo. Creo que hay que moderarse, creo que hay que ser razonable, creo que hay que buscar caminos de diálogo. Estoy totalmente de acuerdo. Perú acá es una parte fundamental en el tema. Y La solución definitiva, ¿cuál sería? Imagínense un minuto. Para Chile, Bolivia. Una franja al norte de Arica, soberana. Charaña, digamos. Y yo le agrego y compensemos con gas. Y si alguien que ya no quiere perder 1 milímetro de territorio, compensemos con territorio. Pero eso tiene una complejidad. ¿Y el acceso a esa franja? ¿Es soberano? Ese es un problema, porque tú entonces le estaría dando una especie como de isla. Arriéndola por 99 años. Claro, pero es extremadamente complejo. Y además, ¿qué opinan los ariqueños de esto? Que son los que se verían afectados, digamos. Perdón, No, yo, sí, la diferencia del ariqueño es que para llegar a Tacna tendría que pasar por Bolivia. Ya, pues, y Es una cosa súper concreta. Una aduana más. Una aduana. Perdona, no sé. ¿Por qué no pensamos las cosas de otro modo? ¿Por qué no podemos pensar que haya una verdadera integración? Un Estado trinacional. ¿Por qué no podemos pensar que esa región sea la vanguardia en América Latina de procesos de integración multinacionales? lo que En planteaba Europa, Alejandro Guillé ayer en este pero mira, programa. en Europa tú pasas en auto de Bélgica a Holanda y no te das cuenta que pasaste. Pasas a Francia, no te das cuenta. Está integrado, ¿no es cierto? Tienen mecanismos de Yo pasé frontera de Berlín externa. a Praga y de Praga a Budapest y nadie me pidió el pasaporte. No, pues no, es que es así. No, pero insisto, si vas por la carrera no te das cuenta. ¿Por qué acá la modernidad se termina en Chile cuando queremos pasar a Argentina por el paso de los Libertadores y hay que estar 8 horas en algunos días de Semana Santa, 18 de septiembre, verano? Es lo más surrealista que hay, es lo más bananero Sí, que hay. estamos de acuerdo. ¿Por qué Pasar a los Bariloche bolivianos y los intercalar peruanos para también, pasar a Arica tienen que estar ahí en Chacayuta Oye, no sé cuántas horas? mucho peor en ¿Por qué la no puede Patagonia, haber? en Punta Entonces Arenas. tú dices una aduana más. No, ¿por qué no puede simplemente Directo. pasarse dentro de los 3 países? Si tú quieres proteger fronteras de alguna otra situación, perfecto, haz un ámbito más amplio. Por ejemplo, lo mismo que tiene la UNASUR, los 10 países o los 12 países, ¿no es cierto? 10 países, bueno, perfecto. Pero dentro de la región que haya libre tránsito de las personas. Mira, los capitales fluyen así, libre tránsito de capitales. En 1 minuto. En segundos. Apretan un botón y circulan miles de millones de dólares. Y las personas cada día más dificultades, cada día más No, es sospechosas. absurdo, Es ridículo. Si Yo tú, solo le digo que me llamó la atención positivamente pasar de un país a otro en Europa sin que nadie me preguntara. O sea, hay que pagar el pasaje,
Nada. Yo te voy a decir, Yo me subí a un tren. No, en el caso del tren de París a Londres, que lo hice por debajo del canal, de ahí Mancha. la policía británica me pidió. Es que el Reino Unido es porque distinto. está, Es el está único fuera que- de Schengen, Sí, del tratado. exactamente. Pero de Berlín, que me fui también en el tren, de Berlín a Praga, No, pasé nada. de un país a otro. Y de España a Francia lo mismo. Ya que y, está en y- viaje. y de Praga a Budapest, nada. Ya que estamos Yo en la te- anécdota, yo me fui en auto de España por Barcelona hacia Francia. En un momento paré, me puse a hablar y me respondieron en francés. No me había dado cuenta. Distraído, no me había dado cuenta. Es así. No, yo pasé por Eslovaquia. Acá eres un sospechoso el momento que quieres cruzar la frontera. Oye, yo pasé por Eslovaquia y me di cuenta por el nombre del pueblo. En el tren entre Berlín y Budapest pasas por el territorio de la otra república. Mira qué curioso, perdón que traiga, ya que estamos hablando de experiencias personales, hay algo que me parece que tiene relación con esto. Yo estaba haciendo un programa de carácter cultural, muy entre comillas, en el canal de televisión, para cumplir con una norma de ley digital, ¿no es cierto? Ya De la cuota de tenía programación que tenía que cultural. aumentar, claro, en 2. Esto hasta hace poquito, ¿ah? Y siempre me parecía algo raro en esta obsesión que pide justamente los órganos que fiscalizan que se cumpla, que sea un programa cultural efectivamente, por la insistencia en la identidad cultural. Y dije, y creo que tiene que ver justamente con eso. Es decir, lo llevamos al tema de la frontera, de saber exactamente dónde empiezo yo y dónde termino yo. ¿Por qué esta obsesión? Decía, no creo que lo haya expresado, digamos, a viva voz. Siempre me pareció curioso, digamos, por algún lado, ¿por qué esta obsesión de preguntarle a nuestros músicos qué es lo que constituye exacta y precisamente la identidad cultural? Cuando efectivamente da la sensación de que no empieza aquí y termina acá, sino que es algo más complejo. Es una escala de identidad. Hay una escala de identidad, perdón. Pero Tenéis la identidad del universo, la identidad del continente americano, tenéis la identidad latinoamericana y la subidentidad chilena. Pero poquito. Sí, y sí. la subidentidad de Magallanes. Po. Y a un trabajador boliviano en el norte le decía, aquí tenemos diferencias de apellido paterno y materno. Veo yo que esa es la única diferencia, pero todos No somos mucho, porque hay muchos mamani. todos somos seres humanos. Me parece que hay algo que está relacionado. O sea, hay una cuestión de fondo que Pero lo importante... que explica que lo de ayer... que en Chacayuta tenga que decirle esperar, a no nuestros sé. auditores que despejado el 14-2, que aparece... Suena feo, además. Que como suena feo. Una goleada. Al final Chile ganó. Bueno, fríamente, claro. Porque... Desde cierto en el punto, fallo. desde cierto punto de vista. En el ganó. peor de los casos, estamos obligados a negociar, A sentarnos a la mesa. Sí. no a entregar. Sí. O sea, el objeto de la contienda hoy día, clarito, es, ¿cuál es el objeto de la contienda? Vamos a ver si acaso existe la pretendida obligación de Bolivia de Chile, de negociar una salida con soberanía al Océano Pacífico. Gracias. En 4 años más vamos a ver. Si existe o no existe. Si acaso existe la obligación, hay un segundo paso. ¿Chile ha cumplido esa obligación o no la ha cumplido? Con soberanía no. Si no la ha cumplido, ¿cómo debe cumplirla? Y a propósito que menciona soberanía, el fallo es clarísimo y los alegatos de la parte boliviana, no sé si se acuerdan, fue en abril, no me acuerdo cuál fue el mes, Sí. pero uno de los alegatos de los abogados bolivianos señalaba que soberanía no era precisamente la cesión de territorio, sino que podían haber muchas fórmulas, e incluso llegó a mencionar acuerdos de orden práctico, que es lejos lo más ambiguo que hay. O sea, ambiguo por una parte, pero por otro lado, digamos, no necesariamente lo circunscribe a soberanía igual cesión de Ahora, territorio. convengamos que eso en parte ya existe, porque el Tratado de 1904 Y establece efectivamente condiciones muy favorables a perpetuidad para Bolivia respecto al acceso. O sea, la Corte, justamente en al esa Océano perspectiva, Pacífico. podría decir, sí, efectivamente la obligación existe, pero Chile lo ha estado cumpliendo, en virtud del Tratado de 1904. Claro. Dada la... Mira, Pero si se viera eso, es probable que no le toque ¿tendría, este gobierno. En ese sentido, ¿tendría Álvaro? sentido la revisión? ¿Perdón? Si se viera así, ¿cómo expresas tú? Sí. ¿Tendría así sentido debiera la ser- revisión? La ¿Tendría re- sentido seguir un juicio para que digan ya lo están cumpliendo? Absolutamente. Es que eso es lo que la Sí, Corte dijo tiene ayer. Tengo que conocer el tiene que fondo conocer para el fondo. establecer si se ¿Sabes ha lo cumplido o que- no la obligación. Lo que me parece importante lo que dices tú es lo siguiente. Es posible que esto dure 4 años. En 4 años pues, puede ser que se diga tienen que sentarse a dialogar. Ahí comienza un diálogo que puede durar mucho. Para mí lo más importante, si esto va a durar tanto, a propósito del tema cultural que tú mencionabas antes, es que en el intertanto fortalezcamos las relaciones con Bolivia y sobre todo con los pueblos, con el pueblo boliviano. Hay muchos bolivianos viviendo acá en Chile y creo que le han aportado mucho a nuestro país.
Hay muchos peruanos viviendo acá en Chile y no solo la gastronomía, que todos nos alegramos, sino que le han aportado mucho al país. Creo que es muy importante que sigamos acogiendo, así como nos acogen a nosotros en otros países. Creo que es muy importante bajarle el nivel a descalificativos que se producen. Hay una tendencia, a mí me ha tocado verlo fuertemente acá en Chile, hacia los bolivianos. Mira, mi Juanita, tú la conoces, mi señora, sí. Ella desarrolló un proyecto muy lindo hace unos años que se llamaba Puente Chileno Boliviano de Jóvenes por el Mar, y que tenía que ver con, y tú creo que eres profesor de historia, tiene que ver con reestudiar cómo se les enseñó la historia a los jóvenes bolivianos y a los jóvenes chilenos en el tema, en el conflicto. Los peruanos. Y a los peruanos. Entonces, fueron juntando a jóvenes con historiadores actuales que tenían una mirada diferente como para conversar y discutir de la historia. Fue un proceso maravilloso, interesante, en que se iban reencontrando estos jóvenes. Sin embargo, en un momento hicieron un paseo todos juntos a Iquique, a la playa, y salió gente a tirarles piedras. Entonces, eso es lo que hay que evitar, eso es lo que hay que eliminar. Sí. Yo te voy a decir a mí algo que no me En gusta. Bolivia, más allá de todo el diferendo, cuando uno va, la gente quiere mucho a los chilenos. Ellos se vienen a estudiar acá, valoran muchísimo las universidades chilenas, al profesional chileno. Hay muy buena onda, muy buenas relaciones a nivel de pueblo y eso hay que mantenerlo. Yo por lo menos, en lo personal, no me causó mucha gracia la cantidad de memes que llegaban ayer haciendo alusión humorística. ¿Ni el de Gary Medel? No, el de Gary Medel me gustó. Además que ese fue de él. Pero habían otros que me parecían que estaban o en el borde o eran derechamente racistas. Sí, Gary Medel aparece vestido de juez, con una peluca blanca. Si necesitan defensa, aquí está el Pitbull. Si necesitan defensa, aquí estoy. Una nueva defensa. Y esa la mandó él, directamente. Él lo hizo. Bueno, muy simpático. Desde su Twitter. Creativo. Oye, y lo otro que yo creo, el vaso medio lleno. Perdón, creo que hasta Bulnes se rió, para que se imaginen lo gracioso que era. Bulnes también. Sí. Dijo, no, yo con esa defensa no puedo. No puedo. Y se rió y... Oye, el vaso medio lleno y, bueno, lamentando la exclusión del Partido Humanista, creo que sí es una buena cosa estos procesos, vaya a los resultados. La imagen de ver a la presidenta, a todos los partidos políticos, a los expresidentes, en el fondo a todos, básicamente en el mismo carro y en la misma dirección, con matices, todo lo que uno quiera. Pero en el fondo, en momentos de tanta polarización y discusión, unirnos por una causa común, yo creo que eso le hace bien al país. Obvio. Sí. Oye, pero ¿qué otros temas tenemos? ¿Cómo? Paco Estado. Tú querías hablar de la CEP, Sí, Gonzalo, desde el día que salió, que no pudiste, porque justo se acabó el programa cuando estaban saliendo los resultados de la CEP y lo acabas de... Oye, pero veamos el tema del Banco Estado que tiene varias lecciones. Por favor. Usted es miembro del directorio del Banco Estado. Pero, bueno, lo primero, la cantidad de desinformación. Bueno, que además es natural, sí, además... La ley orgánica del banco te establece un consejo directivo de 7 personas, todas nombradas por el presidente de la República, pero en funciones distintas. Los 4 directores tienen la dirección superior del banco y los otros 3, que son el presidente, el vicepresidente y el gerente general, tienen la función de la administración del banco. Primer dato. Segundo dato, la negociación colectiva es parte de la función de la administración, donde los directores son informados. Damos nuestra opinión, pero quien definitivamente define es el comité ejecutivo. De hecho, dimos los directores opiniones, y quiero por primera vez decirlo aquí, porque ya tuvimos directorios y averigüé cómo se hace esto, porque también tenemos el tema de la reserva, y varios directores, los 4 directores, estimamos que el bono solicitado por el sindicato era completamente excesivo. Sin embargo, respaldamos a la administración porque ya estaba votada la huelga en el momento que tomamos esa decisión. Pero ese es el tema del banco. Y para aclararle a los chilenos que nos están escuchando, el monto es excesivo, pero no fractura ni desequilibra las finanzas del banco. El problema es político. Pero no se fue gran parte de... No, pues es el 50% de la utilidad del primer semestre, y esto es... Estamos hablando prácticamente del 25 del año. 27 meses. No es un tema que deje en riesgo al banco como institución, pero sí es un tema político en 2 dimensiones. Que la administración del banco, es decir, el comité ejecutivo, no respetó la norma, el máximo, el techo impuesto por a su vez jefe directo. El ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda. Y que Valdés lo ha explicado. Aquí el problema que significó la salida del presidente del banco es que el tope era un 1% de la planilla de incremento y fue en estricto rigor del 1,7%. O sea, 70% más del tope. Pero escúchenme, lo que yo aprendí es esto.
se ha creado una cierta distorsión en los procesos de negociación colectiva en los últimos años, en las grandes empresas, esto empezó en las mineras, ¿no? Con el bono de término de conflicto. Y hoy día, en mi opinión, pasó a ser más importante que el reajuste. Exactamente. Es más, de hecho. Es más, el bono. El bono de término de conflicto, claro. Entonces, aquí hay una distorsión que te puede llevar, y yo lo he pensado, a la necesidad de legislar alguna relación entre el bono y el reajuste, algún parámetro. Porque fíjate que la reivindicación número 1 del sindicato era el bono. De hecho, ¿qué nada del reajuste? El reajuste fue un reajuste, fíjate, del 1% para los que ganan más de 1,7 millones, del 1,5% entre 1 y 1 millón, y 2 o 3% para los que ganan menos de 1. Que es un reajuste real sobre inflación, pero completamente razonable. Pero lo que te distorsiona es el bono. Acuérdense los bonos de Codelco, de la Escondida, 15 millones. Entonces, creo que además llegó en un buen momento el tema de la reforma laboral, más allá de la utilización, ¿no? De los empresarios. Sí, o sea, Salas ayer lo mencionaba como un ejemplo de lo que... llorando. Pero lo que te quiero decir es que la distorsión del bono es un hecho nuevo en la negociación colectiva en Chile. Es que los incentivos están alineados porque a la empresa le conviene el bono, porque no compromete, el reajuste compromete las finanzas para siempre. Claro, el bono una vez, ¿no? El bono una vez, y si después la situación financiera empeora... ya lo pagaste. Ya lo pagaste y cambió. Además lo tienes provisionado. Esta es otra cosa que la ciudadanía no está provisionado. No es que se le quite las utilidades, ya está provisionado el bono, está la reserva. Pero mira, la lección que yo saco a partir de mi experiencia ahí sentado en el banco es que vamos a tener que pensar como política pública el tema del bono, que está siendo más relevante que el porcentaje de reajuste. Ahora, es curioso una cosa que a mí me llama la atención, porque yo entiendo que el objetivo de la reforma laboral es generar lo que pasó en Banco Estado, es decir, que los trabajadores obtengan, por ponerlo en simple, un mejor pedazo de la torta. Así es. Y el ministro de Hacienda, cuando eso ocurre, echa al presidente del directorio que está a cargo de que le entregó un mayor pedazo de la torta a los trabajadores. Entonces, yo creo que hay una suerte de contradicción de alguna manera entre lo que el gobierno quiere lograr como objetivo y lo que dice que es bueno y lo que hace cuando actúa como empleador, que en el caso del Banco Estado. Y la otra connotación que tiene política es que la empresa es del Estado. Es de todos los chilenos, digamos. Y segundo, que en un país con la desigualdad que vivimos, con el sueldo que acabamos de 470 lucas promedio mensual. Claro, un bono 6 palos y tanto. Un bono 6 palos y medio. ¿Tú sabes que en Banco Estado hay sueldo mínimo? Que es 400.000 pesos. Así es. Es decir, tampoco estamos hablando de una situación donde estamos hablando de trabajadores que viven en la pobreza, en la miseria, que son vulnerables. Yo creo que el sueldo mínimo parte en 400.000 pesos en Banco Estado. ¿Y el 98% de los trabajadores sindicalizados? Sí, es un sindicato muy fuerte, muy poderoso. De los más grandes de Chile. 9.000 trabajadores, 98% sindicalizados. Lo que a mí me parece estupendo eso. Sí, lo que tú tienes... A mí me gustan los sindicatos fuertes. En general, pero de repente en algunas entidades... Imagínate una huelga en el Banco Estado. 7 millones de cuentas correntistas de la cuenta RUT. Sí, no, puede haber un problema en la cadena de pago. Básicamente Mundo Popular, ¿Le puedo hacer una pregunta a Pancho Vidal respecto de la nominación de presidentes de instituciones públicas, en este caso el Banco Estado? Se nomina a Jorge Rodríguez Grossi, quien, por información que tengo acá, era presidente de Alto Maipo, que es un proyecto que estaba comprometido en créditos, en créditos con el Banco Estado. Así es. ¿No es feo eso? Primero, ya tengo entendido, la información que tengo es que Rodríguez renunció por supuesto, sí. Perdón, esto estaba cocinado. O sea, además, seguir trayendo gente de los directorios de Luxich es como... No, pero Pancho, esto estaba cocinado. Si no puede ser que saquen al presidente del banco y en 2 horas tengan el reemplazo en una institución del tamaño de Banco Estado. O sea, esto estaba acordado. Lo más probable que te he conversado. Mira, estaba escuchando atentamente. Yo creo que hay varias cosas muy poco claras en un Banco Estado. Por un lado, se supone que es una empresa autónoma y, sin embargo, el ministro da una señal política al sacar al presidente, ¿no es cierto?, diciendo esto somos nosotros, somos el gobierno. Entonces creo que ahí falta una definición más clara. Es un banco que ya tuvo un antecedente bastante lamentable de pasarle la plata a Luxich para comprarse el Banco de Chile. Y quien le pasa la plata termina en el directorio del Banco de Chile. Entonces, esas son las cosas a propósito de lo que hablamos al comienzo del programa. Cómo la gente, eso que se les va olvidando muchas cosas a todo el mundo, porque uno no tiene capacidad de recordar tanta cosa rara, pero el que le pasa la plata termina en el directorio. Ahora, el presidente del directorio de una de las empresas más importantes del grupo Luxich, ¿no es cierto?, Alto Maipo, pasa a presidente del Banco del Estado.
Eso es impresentable, Pancho. O sea, eso es impresentable. Cuando el grupo Luxich está en un entredicho, ¿no es cierto?, con el gobierno, con la familia misma de la presidenta, etcétera, con Cabal. Con Cabal y con el tema en Antofagasta. Sigamos, y con una serie de ministros que vienen directamente del grupo Luxich y con exministros que ahora trabajan para el grupo Luxich en su canal de televisión y en muchas empresas. Entonces, hay una relación absolutamente incestuosa entre gobierno de la Concertación de Nueva Mayoría y el grupo Luxich. Creo que lo mismo pasa con la alianza en todo caso. Que tiene que ser aclarada, transparentada y además resuelta. Que Jorge Rodríguez haya llegado hasta la presidencia del banco, evidentemente, coincido contigo, no es algo que sucedió, lo llamaron por teléfono, oye, ¿te querís venir al presidente? Espérate, dame unos minutos, le pregunto a mi... Ya, ok. No, eso está conversado, eso está hablado hace rato, eso está muy negociado, está negociada su salida, además con Luxich. Entonces, una vez más aquí, el dueño de este país, don Andrónico Luxich, está interfiriendo directamente y beneficiándose probablemente con acciones políticas de alto nivel. Oye, y digamos una cosa, perdón, el presidente... Más allá de personalidad, la declaración de interés y de patrimonio que tiene que hacer Jorge Rodríguez en el momento de asumir... Pero tú sabes que son bastante relativas. Participación en la sociedad de inversión en los almendritos. Son las 10 de la mañana con 6 minutos. 10 de la mañana con 6 minutos. Hay tres cosas claras. Se acaba de aprobar la ley de probidad pública. Hay tres cosas claras. Una, que tenemos que hacer la pausa. Dos, que volvemos con los números de Vidal. Y tres, que a Tele 13 no llego. Nos vemos.